a algo más práctico, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con los diálogos. Entonces, ¿alguien me puede definir así en una palabra qué es diálogo? Lo que se establece como entre Comunicación una entre o nosotros, Listo, esperen. diálogo como de Bueno, comunicación. Camila dice comunicación. Una conversación. Oscar dice conversación. Catherine, ¿qué nos estabas diciendo? Perdón. que era como lo que se establece entre una o varias personas y para tener como algo de qué hablar con otra persona. Eso. Bueno, entonces hay un propósito, ¿no? Hay un propósito para el diálogo. Tiene que haber siempre un propósito. ¿Alguien más puede definir con otra palabra? O sea, otra Un diálogo perspectiva. entre una emisor y un receptor, ¿no? Bueno, si nos vamos a la estructura clásica del español, pues es una transmisión de un mensaje, en donde pues hay un emisor y un receptor. ¿Algo más? ¿Me pueden comentar? ¿Listo? Bueno, entonces, como bien todos lo dijeron, la mayoría, los diálogos tienen que ver con la comunicación, tiene que ver también con un mensaje, tiene que ver también con un propósito, pero entonces en la literatura se manejan de una forma muy distinta, o sea, las narraciones, cualquiera que sea, las que ustedes estén manejando, que pues en estos casos ya sea cuento, sea pues algún tipo de diario, algún tipo de novela, pues a quien ya es más arriesgado en el tema de la construcción. Pero entonces, los diálogos, un diálogo bien construido, quiero decir, dentro de la narrativa, es una forma de las más creíbles para el lector. ¿Por qué? Dentro de la narración, un diálogo es entablar una conversación directamente con nuestros personajes, hacer que nuestros personajes establezcan un vínculo, tengan un propósito para poder expresar ya sea sus ideas, sus inquietudes, sus malestares, sus pasiones, sus tristezas. Y pues obviamente es donde podemos nosotros como alejarnos un poco de narrar todo, o sea, como de escribir todo, sino que darle un poco más de participación a nuestros personajes para que ellos mismos den su punto de vista, o sea, que ellos mismos se cuenten. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. Entonces, por allá, Angélica, ayúdame a leer la segunda característica, la que aparece por acá. Por favor. Angélica. Angélica, ¿no nos escuchas? Bueno. Oscar, ¿estás? Sí, señor. Listo. Ayúdame con la segunda, por favor. Señor. Ayúdame con la segunda característica, la que está subrayada acá, por favor. Su apariencia no presenta intermediarios y es una de las más subjetivas Sí. porque provoca curiosidad. Bueno, entonces, ¿a qué nos hace referencia este principio del diálogo dentro de la narración? Nosotros a través de esos diálogos podemos captar mucho más la atención del lector que haciendo una simple descripción de algún evento. Entonces, yo en vez de escribir, no sé, un paseo con mi mascota en el parque, yo puedo entablar en mis personajes una conversación, o sea, puedo poner a hablar al perro, puedo poner a hablarme a mí de personaje con otro, pero entonces no usando una descripción, sino obviamente solamente usando diálogos. Digamos que yo en el parque me encuentre con algún amigo, alguna compañera, entonces se puede entablar una conversación y ahí uno puede empezar a cautivar al lector que haciendo una descripción desde afuera, como lo que hablábamos del narrador de tercera persona, que es el que lo ve todo, pero pues se pierde mucho el ritmo en ciertas historias cuando solamente se dedica el escritor a describir y no deja que sus personajes hablen, porque pues muchas veces podemos obviamente describir el personaje, perdón, decir que cómo viste, cómo se expresa, cómo habla, dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, pero si lo ponemos a hablar dentro de la historia, en vez de escribir eso, créanme que pues va a tener mucho significado ese personaje en su historia, no va a quedar como un relleno, por decirlo así. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, señor. Listo. Juan Pablo, por allá ayúdame con la tercera característica.
Esta técnica, al permitir escuchar las voces de los personajes, añade credibilidad y muestra los caracteres de estos mediante la acción, cómo se mueven, cómo hablan y no mediante la descripción. Listo. Lo que estábamos hablando, que es mucho más enriquecedor que un personaje hable en la historia a pues describir las acciones que hace. ¿Por qué? Porque al hablar el personaje en la historia, nosotros le otorgamos unas cualidades a la historia en donde se puede atraer mucho más la atención de ese lector. Un ejemplo, digamos, lo que hablábamos en artes ayer con el Popol Vuh. El Popol Vuh, pues obviamente es una creación mitológica maya, pero entonces dentro de ese libro se ven que establecen diálogos los dioses para poder crear ese hombre perfecto que los adoraría. Eh, Sería un poco aburrido si esa historia solamente se limitara a escribir y no diera la posibilidad de que se expresaran sus personajes porque sencillamente no lo considera conveniente o porque sencillamente no quiere que la historia sea con una fuerza tal que pues la podamos comprender y pues nos guste leerla. Eh, no sé si ha sido claro hasta ahí, muchachos. Por mi parte, sí, profe. Sí, profe, también por la mía. Listo. Es un tema, es algo básico, pero si uno lo ve de trasfondo, tiene mucho sentido dentro de la narrativa. Ahora, ¿qué funcionalidad tendría eso ahí? Ya vimos para qué serviría. O sea, bueno, perdón, ya vimos qué es en sí. Ahora vamos a ver para qué serviría eso. Por allá, Cristian Piravito, ayúdame a leer solamente lo que está fuera del cuadro. Esto de acá arriba. En sentido crítico, el diálogo es el enfrentamiento en el que pueden que coincidan o no entre dos divisiones o dos interlocutores. Listo. Vuelve y juega el tema de que ya se da más credibilidad a la historia. ¿Por qué? Porque yo, al poner en disputa a dos personajes, digamos, no sé, un ejemplo, digamos en Transmilenio. Todos han viajado en Transmilenio en hora pico, ¿sí? Me imagino. Entonces, si se dan cuenta, cuando ocurre algún altercado, pues obviamente la gente se alega una a la otra. Eso no tendría mucho sentido para nosotros si nos lo escribieran como si tuviéramos una vocecita que nos dijera, y en el Transmilenio se estaba creando una disputa entre dos pasajeros por un puesto. Nosotros, si lo viéramos de esa manera, pues bueno, sí, ya sabemos que eso pasa todos los días, pero es diferente nosotros escuchar que las dos personas comparten, ya sea un insulto o cualquier tipo de reclamo, y pues obviamente todo el mundo voltea a mirar como que, uy, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que se busca con los diálogos, que ocurra esa atracción con el lector a través de diversas interacciones que tengan los personajes. Por eso dice, es el enfrentamiento que pueden que coincidan o no entre dos visiones, o sea, entre dos personajes. Los que quieran trabajar el tema del diario, o sea, que es un narrador en primera persona, obviamente también se puede ver eso cuando ese personaje, que en este caso sería, pues, un ejemplo, en mi caso yo, entonces cuando interactúo con otras personas para complementar mi diario. Digamos, hoy salí a mi casa y pues vi mucha gente, a pesar de que había cuarentena, me encontré un amigo, lo saludé y el amigo me dijo, oye, ¿usted qué hace por fuera? Y yo, no, pues salí a comprarle la leche. Entonces uno se da cuenta que en un narrador de primera persona también puede existir esos diálogos. ¿Sí me estoy haciendo entender, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Gina, ¿estás? Gina, Arisa. ¿Sí? ¿Estás? Señor, Listo. Ayúdame a leer las ventajas. Una a la vez, por favor. la primera Sí, dice el narrador desaparece y deja a los personajes que hablen por el cuento. listo. Eso ya lo habíamos tocado, o sea que nosotros ya no decimos como que, bueno, le voy a decir todo lo que pasó, lector, para que usted sepa de lo que le estoy hablando. No, sino que sencillamente yo dejo que mis personajes expresen sus inconformidades, sus ideas, para pues que el lector diga, no, mire, escúchelo, lea mejor lo que está pasando ahí, que los personajes están pues hablando, que están con alguna disputa. Eso es. Segunda, Los propios personajes informan sobre la situación del conflicto. entonces lo que hablábamos del ejemplo de Transmilenio, uno sabe qué pasó ahí
Cuando una persona le empieza a decir, no, es que usted me quitó el puesto porque me empujó, y la otra le va a decir, bueno, es que usted también me empujó, entonces yo llegué primero porque puse el bolso. Entonces ahí se da la disputa. Es lo mismo, ¿listo? Informan sobre la situación del conflicto, aunque no necesariamente tiene que haber un conflicto para que haya diálogos, sino también otro tipo de situaciones. Por ejemplo, dos novios que se están hablando puede también tener ese tipo de estructura. La tercera, por favor. El lector conoce diferente. ¿Qué? No, espere. El lector conoce directamente por los personajes a través de sus palabras y la historia. Bien, entonces ahí es cuando entramos a decir que pues uno ya dialoga con esos personajes, ya el personaje le está hablando al lector y ya el narrador desaparece ahí porque el personaje se va solo, ¿listo? El personaje en sí tiene una independencia en la historia porque pues no dice como tal el narrador que y dijo tal cosa, no, sino que ya el personaje mismo puede decir estoy inconforme con tal cosa, me gustaría tal cosa, y uno se da cuenta ya en la estructura del diálogo. Y ahorita vemos con un ejemplo cómo se hace esa estructura. Y la última, por favor. Es la forma narrativa más cercana al lector. Porque sencillamente ya le hablan de frente, ¿listo? No es necesario redondear con descripciones o una narración demasiado extensa describiendo una situación, sino que sencillamente ponga a mis personajes y sencillo, ya pues ellos pueden defenderse solos en la historia. Muchachos, ¿sí he sido claro con ustedes? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. No, Sí, señor, profe. Bueno, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero el diálogo, si nosotros lo vemos de esta manera, es una conversación para pues darle como más credibilidad a los personajes y pues poner de relleno a mi historia. Puede ser una alternativa, pero ojo, el diálogo no es una conversación. Hagamos un pequeño ejemplo. Juan David y Sebastián hablen de cualquier tema. Hablen un temita así, 2 minuticos hablando de un tema. Y nosotros vamos a escuchar qué es lo que dice. ¿Listo? Juan David, ¿estás? Sebastián, ¿estás? ¿Están? Sí, señor. Listo. Sebastián, ¿estás? Sebastián. Sebastián, bueno, no me habló. Santiago, ¿estás? Santiago. Bueno, ¿algo está pasando o soy ignorado o hay problemas de conexión? Espero que sea la segunda. Entonces, Oscar, ya que estás ahí, ¿estás? Sí, señor. Listo, entonces los dos que nombré, entablen una conversación de cualquier tema. Cualquier tema. Sí, cualquier tema. Listo. ¿Qué más, Juan David? ¿Qué más, don Oscar? ¿Qué cuenta? ¿Qué hizo hoy? No, nada. Oficio. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer más rato? Mucho gusto, ¿Vamos a nos salir vemos. o qué? De pronto. ¿Y usted dónde vive para recogerlo? Subiendo por la derecha, después voltea 5 cuadras, da medio círculo y sube. Ah, donde vive mi tía, por ahí. Listo, muchachos, hasta ahí. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero pues se entiende algo, pero a la final como que no se entendió nada. Quedaron en algo, pero bueno, ¿sí? Como que listo, sí, todo bien, nos vamos a ver. Y ya. Pero entonces, ¿a qué es lo que voy? Si escuchamos una conversación en una cafetería, nos podemos dar cuenta, lo estoy leyendo textual ahí, que en la narrativa no fluye de la misma manera. O sea, si nosotros entablando una conversación y comparándolo con un diálogo en una historia, obviamente no fluye de la misma manera porque en la conversación, obviamente, es una intencionalidad de emitir un mensaje, pero en el diálogo es un objetivo, un objetivo subjetivo. ¿Sí me hago entender? O sea, es como lo que hablábamos de las indirectas. En los diálogos que acabamos, en el diálogo que tuvo Oscar con el compañero, nos dimos cuenta que es un mensaje explícito, o sea, que nos vamos a ver, dónde vive, eso es normal. Pero en una construcción de diálogo narrativa, la idea es que el diálogo no sea como por rellenar, sino que tenga un objetivo. O sea, que haya por debajo una sugerencia Que tenga una ese diálogo. finalidad. Exacto, que tenga una finalidad el diálogo, no solamente entablarlos a conversar,
porque a diferencia de la conversación que tenemos, pues presenciamos, obviamente sí tenía objetivos, sí, pero el diálogo narrativo tiene que sugerir cosas, como decirnos, uy, diciendo esto, este personaje está rabón, diciendo esto, este personaje como que no va a aceptar tal cosa, este personaje está contento, este personaje está enamorado. Tiene que sugerir ese tipo de ideas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Sí, señor. Entonces, como decíamos, las conversaciones reales están llenas de pausas incómodas, de malas elecciones de palabras. Si se dieron cuenta, por ahí se altercaron, hablaron como al mismo tiempo. Entonces, son altercados de pausas incómodas o también de encuentros incómodos en ese ámbito. A veces frases sin acabar y pues repeticiones sin sentido. Entonces, cuando decía, sí, por ahí, listo. Son cosas que obviamente no nos damos cuenta cuando estamos dialogando, porque lo que nos interesa cuando estamos conversando con otra persona es mantener solamente el canal abierto. Bueno, aquí fue porque se los pedí, pero cuando estábamos presencial yo escuchaba a varios de ustedes expresarse y eso, y pues había muchos más factores de los que estamos viendo acá. Malas elecciones de palabras, expresiones. Otro ejemplo que puede ser es, digamos, una exposición. Cuando ustedes los ponían a exponer, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Nervios. Nos llamo nerviosos. Nervios, ¿cierto? En una narración no hay nervios, no tiene que haber nervios. Los puede Todo sugerir el fluye. diálogo, exacto. Lo tiene que sugerir el diálogo. Como que al leerlo ustedes digan, uy, no, venga, acá hay nervios, este loco tiene nervios de algo. O aquí va a pasar algo porque la expresión es como de nerviosismo. Eso es diferente. Pero digamos en la exposición ustedes, y aquí les expongo, bueno, acá está. Entonces, si ven, hay pausas incómodas y frases sin complementar. Otra circunstancia que se dé cuando están exponiendo. La presión Bueno, pero del público, ¿cómo se expresa esa presión? pues que lo estén mirando a uno y uno se ponga tímido. Pánico. Listo. Cuando Pánico también. pasa eso, ¿cómo te expresas tú? ¿Cómo es tu expresión, pues, oral? O sea, tu manera de discursiva de expresarte a tus compañeros. Ah, ¿Cómo no, cambia? pues a mí no me da pena que me miren así, pues como pues para mí es normal. Pero digamos, para otra persona es incómodo que lo esté mirando y uno no sabe qué decir, si mirarlos o exponer, o piensa que uno lo va a decir mal, o piensa que le falta algo, todo eso. Todas Es- esas incomodidades. Exacto. Entonces, el diálogo en la narrativa tiene que mostrarme todas esas inseguridades que tú me acabas de nombrar. Esa es la funcionalidad que cumpliría el diálogo dentro de la historia. Por eso no es una conversación, porque tiene que cumplir una funcionalidad en la historia y es, obviamente, sugerirnos cosas que le pasan al personaje. Digamos, si tú fueras el personaje de mi historia, yo empezaría a construir un diálogo en donde, pues, diera ciertas expresiones y pues se diera a entender de que este muchacho está nervioso. Digamos, mientras estaban exponiendo, el compañero solamente decía. Entonces empezó a construir el diálogo. Y aquí está la exposición. Primero, buenas tardes. Y ya, lo dejo así construido. Entonces, ahí uno ya leyendo eso sugiere que ese personaje está nervioso. ¿Sí me hago entender o no me estoy haciendo entender? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Ahora, claro por qué no es una conversación, el diálogo dentro de la narrativa. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos con la siguiente. Por acá, Camila, ayúdame a leer el primer punto. Camila. Camila. Ay, perdón, profe, es que tenía el micrófono apagado. Pero eso no importa, porque las conversaciones no pretenden plasmar ideas ni cerrar frases. Listo, continúa. Eso ya lo dijimos. ¿Señor? Continúa. Ah, eso es es lo que los psicólogos denominan mantener abierto el canal, hablar en nuestra manera de desarrollar y cambiar las relaciones.
Listo, lo que decíamos que en una conversación, así como la que vimos, solamente es mantener el canal abierto, o sea, como que, bueno, tengo que decir algo para que él me Expresarlo. responda y pues que haya una No termina interacción. la conversación. Sí, también puede ser eso, pero a lo que voy, perdón, es que en la Se conversación que es debe. algo mucho más informal, pues no hay como tanto la necesidad de que se tengan claros los mensajes, ¿saben? Muchas veces las expresiones que tenemos con las personas es solamente para poder mantener su atención o sencillamente pues mantener la persona con su perspectiva en lo que uno está diciendo, ¿sí? No es tanto, a veces no importa tanto lo que uno diga. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuál es el siguiente? La acción de hablar en narrativa tiene un significado distinto a la que realmente se trata de decir texto. Los dichos desde el texto sugieren otros ámbitos, Listo. subtextos. Lo que les decía, el enunciado como está, como se lee, como se enuncia, es un texto. Pero lo que sugiere esa línea, esa frase, ese diálogo, se conoce como subtexto porque sugiere otros ámbitos, ¿listo? Ahora, la última, por favor. Consiguiente, de tener el aroma de hablar continuada, pero un contenido superior a lo normal. El aroma, ¿listo? Entonces, eh, debe parecer lo más común que se pueda, ¿sí? El diálogo. Pero entonces, que parezca común no significa que lo sea. Tiene que tener un propósito, un objetivo ese diálogo, ¿listo? No es solamente como que, bueno, voy a poner a expresar sus sentimientos acá y ya. No, es tratar de sugerirle algo al lector, como que según lo que están hablando el lector, va a pasar esto. O tratar de, en la medida que sea posible, que sus personajes no se queden callados dentro de sus historias, que tengan voz y pues obviamente una expresividad. Eh, ahora, ¿claros hasta ahí? Sí, señor. Señor, Bueno, Sí, señor. vamos a ver la última partecita, porque pues esto de temita siempre es largo, entonces lo vamos a dejar ya para la siguiente y pues ya que complementar lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, cada línea o intercambio de la conversación ejecuta un paso en el diseño que hace crecer y cambiar la escena alrededor de su punto de inflexión. Bueno, eso suena bonito ahí, pero la verdad pues no entendí, creo que muchos no entendieron. Ahora vamos a explicar. Mm, el diálogo, obviamente, no solamente es como que hablen, sino también construir una escena, ¿listo? En vez de yo escribir ese espacio, puedo escribir, pues obviamente, el espacio que esté, pero a manera de diálogos. Entonces, si yo pongo a hablar un personaje que pues inició escribiendo y pues entró, digamos, entró Camila a su casa y de un momento a otro se encontró a su mamá. Su mamá le dijo, ¿vas esta vez a quitarte los zapatos? Entonces uno sugiere ahí como que la chica siempre entra con los zapatos y la mamá pues le molesta eso. Y entonces empieza uno a escribir el espacio, pero a través de diálogos. Yo puedo decir, y entonces Camila le respondió, no, mamá, yo la verdad, esta vez me voy a quitar los zapatos. El piso yo sé que es nuevo, yo sé que tienes muebles muy antiguos y pues obviamente pues, solamente voy a ir a ver televisión en donde dejaste los muebles viejos de qué día. Entonces uno empieza a sugerir ahí que ella se dirige a una sala. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Sí. Sí, señor. Entonces uno se da cuenta de que los personajes pueden también describirnos ciertos espacios, también ciertas escenas, y pues obviamente es un recurso mucho más atractivo para el lector porque así lo podemos atrapar más rápido. Ahora, ¿qué estructura debe tener ese diálogo? Entonces, la primera, obviamente, debe ser algo rápido. Uy, perdón, se me salió la diapositiva. ¿Dónde estábamos? Ahí. Listo. Obviamente, el primer ítem que debemos tener en cuenta es que debe ser algo rápido y en la medida que sea posible sencillo. Tampoco un diálogo que dure un párrafo, un personaje que se exprese un párrafo, es aburridor, ¿listo? Para pues que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque uno se concentra
en que, uy, no, este personaje habla mucho. No, yo cada vez que vuelva a leer esa historia, ese personaje se va a llevar todo el cuento porque habla demasiado. No, tienen que ser cosas puntuales, ¿listo? Sugerir cosas puntuales y tampoco nada muy extenso. Una recomendación, por ahí diálogos por cada personaje, cada vez que haya hablar el personaje de una frase o dos frases por mucho, para que haya una fluidez ahí, ¿listo? Decir lo máximo con lo mínimo. Entonces, muchachos, o sea, la idea es sugerirle al lector ciertas cosas a través de ese diálogo. Y entre menos palabras usemos, más creativa se vuelve el relato, más creativo se vuelve, obviamente mucho más interesante. Que pues obviamente escribir todo de un solo sartazo, ¿listo? Decir lo máximo con lo mínimo. Seguir una dirección, esa es que obviamente, si mi propósito de ese diálogo es crear miedo, yo tengo que seguir toda la historia y que los diálogos se centren en eso, ¿listo? Porque yo no puedo hablar, yo no puedo sugerir en mis diálogos primero que hable de miedo y después ya llegando al final, yo note que está feliz y no asustado el personaje. Entonces es eso, seguir una dirección. Y el último, que es el más importante, tener un objetivo. ¿Yo para qué hago esos diálogos? ¿Cuál es mi propósito con ese diálogo? ¿Yo qué quiero hacer sentir al lector con ese diálogo? Entonces, ese me parece que es el más fundamental porque es el que uno primero se piensa para poder construir el diálogo. ¿Sí me he hecho entender, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, por temas de tiempo, el ejemplo pues lo voy a realizar ya con el otro contenido que tenemos pendiente y obviamente lo vamos a ver mucho más detallado. ¿Cuál es la recomendación que tenemos para el día de hoy? Entonces, el trabajito que vamos a entregar es en página y media. Vamos a construir un diálogo, si quieren, ya sea de su historia o se pueden inventar otro. Un diálogo, pero obviamente usando lo mínimo de descripción, pero sí lo máximo de un diálogo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, ahora, les vuelvo a explicar. No, porque yo no entendí. Digamos, entonces yo quiero hablar sobre, no sé, sobre un tema cualquiera. Alguien que me dé un tema. La economía mundial. Bueno, la economía mundial. Entonces, yo puedo iniciar mi relato como que, bueno, había un hombre caminando, ustedes ya saben, usando los elementos que vimos al principio de la clase. Entonces, ustedes dicen, no, había un hombre caminando en la calle, se sentó en un café, pidió un café, vestía de tal cosa, esperaba que ese día no lloviera, esperaba que ese día alguien se sentara al lado suyo. Bueno, lamentablemente nadie llegó. De repente llegó otro personaje y le preguntó que si la mesa estaba desocupada y empieza el diálogo, ¿listo? A sugerir. Entonces yo en el diálogo comienzo ya a sugerir que si se conocían, que si no se conocían, que si de pronto eran viejos amigos, si de pronto solamente eran un completo desconocido y tuvieron cosas en común, y pues ahí yo empiezo a sugerir, ¿listo? Puedo terminar con algo sencillo como que al final el desconocido le dijo a mi personaje que lo perseguía desde muy pequeño porque era un hijo perdido de él. Puede ser algo así. Pero entonces la idea no es ser así explícito, sino sugerirlo con el diálogo, ¿listo? ¿Sí me he hecho más entender con eso? Sí, señor. Ya, Listo. claro. Entonces, igual forma, cualquier duda que tengan en torno a eso, me escriben al correo o a través del profesor Juan Carlos. Yo con mucho gusto les atiendo. Obviamente, pregunten en la medida que sea posible temprano, porque yo respondo temprano las dudas, ¿vale? Profe, Señor. es que con mi correo pasó algo, entonces no le puedo enviar los